4. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tomen su lugar, hermanos amables, por favor. Esta carta de 2 de Timoteo se cree que es la última carta que escribió el apóstol Pablo. La última carta. ¿Sí? Y es interesante porque nos podemos dar cuenta, hermanos, que él, a pesar de que sabía que el final de su carrera, el final de sus días, estaban por cumplirse, aún todavía tiene la fuerza para dar instrucciones a sus discípulos. Y a mí me maravilla la lucidez, ¿sí? La tranquilidad y la paz que tenía el apóstol, aún sabiendo que estaba frente a una muerte inminente. Y quiero que prestemos nuestra atención en el versículo 7, versículos 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Está hablando de su muerte. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a morir. Aleluya. Mas aún consciente de esto, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está consciente de que va a morir, de que no va a salir de esa prisión. Se cree que el apóstol Pablo estaba en una prisión domiciliaria, estaba en un domicilio, pero estaba preso. Pero él sabía que ya no había más. El Espíritu le había revelado que el fin de su carrera se había terminado. Y él, estando lúcido de esta verdad, la cual no le espantó, el hecho de saber que iba a morir, no le espantó, no le turbó su corazón. Al contrario, él se mantuvo firme. Él, hermanos, dice lo siguiente: he peleado la buena batalla. Porque él mira en retrospectiva, trata de ver
hacia atrás y de recordar toda su carrera como creyente. Y él lo que ve en su vida pasada es que ha peleado buena batalla. Él lo que ve es que ha acabado su carrera, llegó al fin de su carrera y guardó la fe hasta el último momento. Guardó la fe, nunca dudó de su Señor, de su provisión, nunca dudó de sus promesas. Hasta el último momento guardó la fe y ahora él puede mirar hacia atrás y decir: he peleado bien. He peleado buena batalla. Mi carrera llegó a su fin, pero me siento satisfecho, contento con lo que he logrado en la vida ahora como creyente. Me siento realizado. Y mejor aún, estoy preparado para irme con el Señor. Me impresiona, hermanos, me impresiona la seguridad que él tenía en lo que había hecho como creyente. Puede ver hacia atrás y darse cuenta que hizo bien, que actuó y vivió bien conforme a la voluntad, conforme a la palabra del Señor. Y ahora se puede ir en paz. Y está preparando su alma en esos últimos días de su vida. Está preparando su alma y comienza a ver hacia arriba, hacia el cielo. Y dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ya no era tiempo para hacer proyectos en este mundo. Ahora su mirada ya estaba puesta en el cielo, en lo que venía para él. Ya se había acabado el tiempo de establecer iglesias, de hacer discípulos, de escribir cartas. Me voy, decía él, me voy aquí, pero les quiero decir algo a todos para que se enteren. He peleado una buena batalla. Mientras estuve en esta tierra con ustedes como creyente, quiero que sepan que he peleado una buena batalla, que he corrido una buena carrera y que he mantenido mi fe hasta el final. Y por esa seguridad que tengo en mi Señor, me espera una corona de justicia. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en esas instancias, hermanos? Si nos fuese revelado por Dios de que nos quedan pocos días de vida, de que ya nos vamos, que el Señor ya va a levantarnos, ¿cómo reaccionaríamos? ¿De verdad creen ustedes que pudiéramos decir las mismas palabras que el apóstol? Con esa seguridad, con esa confianza, podemos ver hacia atrás en nuestro pasado y decir: oh, he peleado buenas batallas. He tenido una buena carrera como creyente hasta hoy. He guardado la fe. Ninguna de los aspectos negativos de las luchas, de las pruebas, ninguno pudo debilitar mi fe. He mantenido mi fuerza hasta ahora. Mi vigor espiritual hasta ahora es el mismo. Estoy listo para irme. Estoy listo para irme. ¿Qué ve usted cuando mira hacia atrás? Esta frase: he peleado una buena batalla. Yo entiendo que si hay buenas batallas, también hay malas batallas. Y hay batallas tan malas que el creyente no debe pelear. El creyente debe de aprender a elegir las batallas que va a pelear y las que no va a pelear. Y usted en este momento de su vida está peleando una batalla. ¿Es buena o es mala? ¿Es buena o es mala la batalla que estás peleando? Porque estás peleando, todos los días peleamos batallas. ¿Es buena o es mala la batalla que en la
actualidad tú peleas. Muchos creyentes pelean malas batallas porque no eligen bien su campo, su terreno. Pero hemos sido llamados, queridos hermanos, a pelear buenas batallas, buenas peleas. Y debemos de ser astutos y sabios para elegir el campo de batalla y el enemigo ante quien vamos a enfrentarnos. El mismo apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿No? Nuestra batalla no tiene que ver con nada que se parezca a este mundo, nada que tenga que ver con las cosas de este mundo, nada que tenga que ver con la carne. Nuestra batalla es 100% espiritual. Ahí el creyente pelea sus batallas. Y si usted revisa y estudia el libro de los Hechos, se dará cuenta que la iglesia primitiva peleaba sus batallas de rodillas. Aleluya. A través de la oración, de la intercesión, de un constante clamor a Dios. Cuando ellos tenían un problema, hermanos, y eran perseguidos por causa del Evangelio, ellos corrían y se buscaban y oraban y clamaban y se amanecían buscando el rostro de Dios hasta tener una respuesta del Señor. Ahí peleaban sus batallas, no en los juzgados. No iban con el juez, no iban con el abogado, no eran batallas que tenían que ver con cuestiones económicas, no estaban peleándose con sus hermanos o sus hermanas por las herencias de los padres. Usted no va a ver a la iglesia peleando ese tipo de batallas. Usted era una iglesia que estaba ocupada y dedicada a predicar el Evangelio, a llevar la palabra del Señor a las aldeas, a los pueblos. Y tenían luchas constantes por llevar a cabo esta misión. Esa era la batalla de la iglesia, hermanos. ¿Y cuál es la batalla de la iglesia en la actualidad? Es penoso, realmente es penoso el darnos cuenta el tipo de batallas que en la actualidad tenemos los creyentes. Es penoso mencionar inclusive aquellas cosas que nos desaniman para seguir adelante en el Evangelio. Es triste y lamentable mencionar aquellas cosas que nos apartan de la fe, que nos sacan de la carrera. Queridos hermanos, debemos de reaccionar y darnos cuenta que aún todavía nosotros no estamos peleando las batallas que deberíamos de pelear. Cualquier cosa nos desalienta. Yo como pastor, de verdad, cansado estoy de escuchar los pretextos, las excusas, los argumentos que ponen aquellos que ya no quieren seguir en el camino del Señor. Yo a nadie he escuchado decir: ya no quiero seguir en el camino del Señor porque el gobierno me persigue por ser creyente. No es por ser creyente, es por el hecho de que muchas veces Dios no responde a las peticiones que nosotros le hacemos. No nos concede las cosas que le pedimos y nos molestamos y nos enojamos con Dios. Pero esas batallas, hermanos, nada que ver. Es un cristianismo totalmente trivial, sin fundamento, sin pasión, sin anhelo, sin deseo. Cualquier cosa nos obstruye y nos detiene para que no sigamos adelante. Pero aquí tenemos a un hombre que sabe que va a morir, que sabe que ya no hay más que hacer en la vida. Pero es un hombre que se siente satisfecho, completo de haberle servido a Dios. Él estaba contento consigo mismo, se sentía realizado espiritualmente, se sentía contento con Dios y estaba preparando su alma y su corazón para irse al encuentro con su Padre.
Me espera una corona de justicia, decía él, me espera una corona de justicia, porque he peleado buenas batallas, porque mi carrera llegó a su fin, estoy listo para irme con el Señor. ¿Usted está listo para irse? Si el Señor te revelara y te dijera, ¿sabes qué? Tienes una semana. Nos vamos, se acabó. Se acabó. Lo que hiciste ya lo hiciste. Voltea hacia atrás y revisa tu pasado, date cuenta qué hiciste. ¿Qué encuentras en él? Cuando volteas a ver tu pasado como creyente, no estamos hablando como un inconverso, como creyente, desde que entregaste tu vida a Cristo hasta hoy, ¿qué encuentras? ¿Qué puedes ver en tu recorrido como cristiano, como cristiana? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Para entender mejor, hermanos, al apóstol Pablo, y para entender mejor sus palabras, la confianza y la seguridad que él llegó a adquirir en el Señor y la pasión que él tenía por Cristo, hermanos, porque era un hombre apasionado por Dios. Es importante que comprendamos su conversión. Si trae Biblia y quiere acompañarme, si no yo lo leo, capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 1 en adelante. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, siguiendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo sus ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído que muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en los santos de Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció del camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió un instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, cobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí, hermanos, la conversión de Saulo. Se me hace a mí algo, hermanos, extraordinario, algo sumamente maravilloso, como fue la conversión de Saulo. Y no estamos hablando de la conversión de alguien que desconocía de Dios.
Estamos hablando de la conversión de un religioso. Esto es importante entenderlo. Saulo no era ningún ignorante de las Escrituras. Conocía las Escrituras, conocía la ley. Por eso es importante, hermanos, prestar atención a la conversión de este hombre. ¿Quién era Saulo antes de conocer a Cristo? Él mismo revela a los filipenses, ¿sí?, parte de su, vamos a decir, de su fundamento religioso. Él les dice a los filipenses, les expone sus credenciales religiosas y les dice, yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Abraham. Está hablando de Saulo el inconverso. El inconverso, circuncidado al 8º día del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a los aspectos que tienen que ver con la ley, irreprensible. ¿Se dan cuenta? Ese era Saulo antes de convertirse a Cristo. Era un hombre religioso. Era un hombre que desde su perspectiva, desde su punto de vista, él servía a Dios. Él creía que honraba a Dios con lo que hacía. No era cualquier changuillo que salió el Señor ahí en la calle, no, hermanos. Era un hombre intelectualmente y sumamente preparado. Hablaba varios idiomas, los mejores de la época, el hebreo, el griego, el arameo. Intelectual. Era un maestro, era un erudito de las Escrituras. Sí, pero ese hombre necesitaba conocer a Cristo. No conocía al Señor. Creía que hacía bien. Era un servidor de la religión más poderosa de su tiempo, los judíos, los fariseos. Él servía al sumo sacerdote, él servía a su religión y perseguía a los cristianos por todas las aldeas, por todos los pueblos. Los aprisionaba en cadenas, a algunos los mataba y a otros los metían en cárceles. Ese era el trabajo del apóstol Pablo antes de ser convertido a Cristo. Pero no conocía al Señor. No, aún no conocía al Señor. Antes de que él emprendiera de nuevo este encarnizado propósito de perseguir a los cristianos nuevamente, antes, hermanos, él estuvo y fue testigo de la muerte de Esteban. Fue testigo de la muerte de este primer mártir en la Escritura. Ahí estaba Saulo escuchando la predicación de Esteban. Y recuerda lo que la Escritura dice, que los fariseos no soportaban la predicación de Esteban, y al no soportarla rechinaban los dientes y se tapaban los oídos, y después toman piedras y comienzan a matar a Esteban a pedradas porque no soportaban la palabra y el poder del Espíritu que estaba en él. Ahí estaba Saulo presente, siendo testigo de lo que estaba sucediendo. Y dice la Escritura que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Saulo era un hombre, hermanos, prominente, importante en la sociedad y más en su religión. Si usted entraba a la oficina de Pablo, usted podía ver ahí cantidad de diplomas, de maestrías, de títulos, de licenciaturas. Ese era Pablo, adelantado en muchos de sus contemporáneos. Un hombre extremadamente inteligente, capaz, audaz. Sí, pero no conocía a Cristo. Conocía la religión y el poder, en el poder de la religión se movía él, pero nunca había tenido un encuentro personal con el Señor, ni siquiera lo conocía.
¿Y cuánta gente hay así, hermanos? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuánto intelecto? ¿Cuánta capacidad para manejar las escrituras, la Biblia? El apóstol Pablo se sabía el Pentateuco de memoria, porque era un requisito para un erudito, para un fariseo, conocer de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Los sabía perfectamente, pero no le había sido revelado aún todavía la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Y yo encuentro, hermanos, lo mismo en la actualidad. Hay tanta religiosidad. Hay tanta religiosidad entre nosotros, entre la iglesia del Señor, en todas partes del mundo. Hay tanta religiosidad, pero un nulo conocimiento de Cristo. Nulo conocimiento de su presencia, de su voluntad, de su persona. La iglesia se mueve en base, hermanos, a rituales religiosos, pero no conoce al Señor. Así era Saulo de Tarso, creyendo que hacía bien, pero no, estaba equivocado, estaba errado. Más bien es su conversión. Dice la Escritura que él, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, va al sumo sacerdote y le da cartas para que pueda entrar a las sinagogas donde hacían reuniones en Damasco, a fin de que se hallase alguno, hombre o mujer de aquel camino, lo llevara presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, dice la palabra del Señor, yendo por el camino, repentinamente lo rodea una luz del cielo, y de esa luz hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae al suelo, y estando en el suelo le dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Qué palabras tan profundas las de Cristo para el apóstol Pablo, para Saulo de Tarso. ¿No? Cómo el Señor tuvo que intervenir para detener esa loca carrera que llevaba Saulo, creyendo que él servía a Dios. No servía a Dios. Servía a sus propios intereses, porque tenía una gran reputación delante de los hombres. Era un hombre grande, era un hombre reconocido, era un hombre con altas credenciales religiosas. Sí, pero no conocía al Señor. Y el Señor interviene en el camino cuando él se dirige hacia Damasco y le habla de esta forma tan directa y tan fuerte. Lo tumba primero, y una vez que lo tumba, habla con él. Dicen algunos que lo tumbó el caballo, pero la Biblia no dice que iba en caballo. Bueno, sí iba en un caballo, en el caballo del orgullo. ¿Verdad, hermanos? O sea, ese caballo del orgullo, nadie lo puede tumbar. Cuando una persona decide subirse a ese caballo del orgullo y galopar en él y moverse en él, nadie lo puede tumbar. Solamente el Señor lo hace. Y metafóricamente el Señor tumbó a Saulo de su caballo. Tengo una vida realizada, pensaba él. Tengo una vida realizada, soy importante en la sociedad, soy un hombre capaz, sumamente inteligente, económicamente lo tengo todo. Y por si fuera poco, soy religioso. No soy cualquier
del linaje de Israel. Él está hablando de su carne, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. No vengo de cualquier tribu, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo, señores, soy fariseo, de lo mejor que usted pueda encontrar en la religión. Un erudito de la palabra. ¿Necesita saber algo de la palabra? Pregúnteme a mí. Yo soy un erudito de la palabra. ¿Quiere buscar alguna tacha en mí? Soy irreprensible. Irreprensible. No va a encontrar en mí defectos ni tachas religiosas. Soy irreprensible. Pero cuando él conoce a Cristo, ahora dice a los filipenses, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las tengo como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué encontró este hombre en Cristo? Que transformó su vida. ¿Qué encontró este hombre en el Señor? Que lo vino a cambiar. Que ahora consideró todas aquellas cosas que algún tiempo fueron valiosas, ahora no eran nada para él. Aquellas cosas que eran antes para mí una ganancia, ahora son una pérdida. Aquellas cosas que eran en mi vida importantes, ahora son una basura. Las tengo por basura. Decir eso, hermanos, de lo que había logrado como ser humano, para poder decir eso se necesita conocer a Cristo. Para poder menospreciar todas esas cosas que te hacían ser algo o ser alguien, necesitas conocer a Cristo. Pero nadie, hermanos, nadie puede tratar mejor con el orgullo que el Señor Jesús. Porque si hay un problema grande en el ser humano, y grave es el orgullo. El orgullo no nos permite, queridos hermanos, acercarnos ni tener ningún conocimiento claro de nuestro Señor Jesucristo. Quiero retomar algunos versículos del capítulo 9 que leí en este momento. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces contra el aguijón, hermanos. Es una metáfora que Cristo estaba utilizando, la cual Saulo conocía perfectamente. ¿Qué significa esta frase? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí? Cuando en el campo alguien araba, llevaba una yunta de bueyes, la persona que llevaba la yunta de bueyes, que iba atrás guiando los bueyes, traía una vara de aproximadamente 3 metros de largo, y esta vara en la punta tenía un pico con un ganchito. Cuando los bueyes se detenían un poco porque se aflojeraban de ir caminando, ¿verdad? Si quedaban parados, entonces el que los iba guiando les picaba, ¿sí? Les picaba con la, se llama aguijada o aguijón, les picaba con la aguijada en la pierna o en la nalga para que el buey siguiera caminando. Y entonces el buey, cuando sentía el piquete del aguijón, el buey tiraba coces, patadas, tiraba patadas, y al tirar la patada hacia atrás, el buey se encajaba más el aguijón. ¿Ven la profundidad de las palabras de Cristo a Saulo? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Te estás enterrando más en tu corazón el aguijón de mi verdad. ¿Ah? Te duele, te lastima. Porque estuviste ahí cuando mi hijo Esteban estuvo predicando la palabra. Estuviste ahí y bien supiste que estaba predicando la verdad, porque tú conoces mi palabra. Eres un erudito de las Escrituras.
corazón mi palabra. Pero ¿qué hiciste? Tiraste una patada. Y te fuiste con el sumo sacerdote molesto. Denme cartas para seguir persiguiendo a estos que andan en el camino del Señor. Oh, hermanos, el apóstol Pablo había comprendido perfectamente la enseñanza y la predicación de Esteban, sí, pero tiró patadas, porque el orgullo no le permitió aceptar la verdad escrita en la palabra. El orgullo no le permitió aceptar que necesitaba convertir su corazón a Dios, que el conocimiento adquirido no era suficiente, que necesitaba rendirse a Cristo. Pero no, dices, es muy grande lo que he logrado, es mucho lo que he logrado como para humillarme ante mis contemporáneos, como para que se den cuenta que estaba en un error. No me agrada la humillación, no quiero que me vean humillado y que se den cuenta que estaba en una falta ante Dios. Qué batalla con el orgullo, ¿verdad, hermanos? Yo estoy bien. Así como yo entiendo la religión, estoy bien así. Usted no me diga cómo lo tengo que hacer. Oye, pero mira, no, yo tengo la anuencia del obispo, del sumo sacerdote, y traigo cartas. Estoy amparado religiosamente. Estoy cubierto por mi religión. Mi religión me ampara. El sumo sacerdote me ampara. Puedo hacer lo que sea porque están de acuerdo conmigo, sí. Pero no estaba Dios de acuerdo con lo que estaba haciendo. Y es ahí cuando viene esta frase: dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Estás lastimando tu corazón. Te estás enterrando más el dolor en tu corazón por no aceptar que vives en un error. Lastima, hermanos, por no aceptar que vives en un error. Alguien quien trata de resistir a una fuerza a la que no puede vencer. Eso es dar coces contra el aguijón. Tratar de resistir una fuerza que no puedes vencer. No puedes vencer a Dios. No lo puedes vencer. Tarde o temprano en el camino de la vida, el Señor se te va a aparecer y te va a tumbar de tu caballo del orgullo. Tarde o temprano esa luz va a llegar a tu vida y te va a decir: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con la vida que llevas? Estás lastimándote. Sabes que estás mal, sabes que estás en un error, pero parece que no te importa, que tu corazón sangra en tu interior. Te he hablado una y otra vez, pero no haces caso y entierras el aguijón de mi verdad más profundo. Pablo sabía lo que le estaban diciendo, lo entendía perfectamente. No era ningún ignorante. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Esta voz, él no pudo resistirla. Era la voz de Cristo. ¿Quién puede resistir la voz del Señor? Aleluya. Dijera un obispo que conocí muy de cerca: una ocasión lo encontré en una convención, nos encontramos en el elevador y le dije: hermano, entonces usted ya va a dejar el ministerio del obispado. Ya había estado, creo que 2 periodos en el obispado y lo querían elegir nuevamente para ser obispo. Y me dicen en el elevador, en un hotel, estamos en una convención, me dice: me voy a bajar del caballo antes de que me tumben. Sabias palabras. Sabias palabras. Para aquellos que se suben al caballo del orgullo y la
soberbia y la confianza en sí mismos y en lo que han logrado como seres humanos, la confianza en la carne, dice el apóstol Pablo, la confianza en la carne. Si usted no se baja de ese caballo, mire, lo van a tumbar. Cristo te va a tumbar. Y una vez que Cristo te tenga en el suelo, porque una vez que te tenga ahí en el polvo, en la tierra, entonces te va a decir, ¿qué estás haciendo? Aleluya. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Crees que me sirves? ¿Te sirves a ti mismo? ¿Sirves a tu religión? ¿Le agrada lo que haces a tus autoridades? A mí no me agrada. Me estás persiguiendo, me estás lastimando. Me estás lastimando a la iglesia, me estás lastimando a mí porque yo soy la iglesia. Saulo perseguía a la iglesia. Cristo le dice, yo soy a quien tú persigues. Nosotros, hermanos, somos la iglesia de Cristo. Y si alguien se atreve a perseguirnos, no nos persigue solo a nosotros, persigue a Cristo. Y Dios es especialista en trabajar con el orgullo de las personas, en quebrantar el orgullo de las personas. Él sabe cómo llevarnos al suelo. El único lugar donde vamos a prestarle atención y escucharlo. Hace días me escribe un amigo y me dice, tuve un sueño. Le digo, sí, ¿qué soñaste? Que iba yo por una vereda, dice. Nunca había soñado esto, dice. Que iba yo por una vereda y caí al suelo, me tumbó, dice, un poder me tumbó del suelo, y estando en el suelo sin poder levantarme, escuché la voz del Señor que me dijo, ya no te queda tiempo, reacciona. Y le dije yo, ¿y quieres que te lo interprete o lo entendiste? Parece que sí lo entendí. Y como le tengo confianza, le dije, eres bien orgulloso, vale. Dios te va a tumbar el orgullo que te cargas. No escuchas a nadie, nunca escuchas a nadie, no escuchas a tus padres, me pides consejo y no escuchas, y crees que lo que tú haces es correcto, y que la vida tiene que ser como tú te la imaginas, como tú la inventas, como tú la creas. Así es como tiene que ser la vida. No haces caso de nada ni de nadie. De que no tarda Dios en tumbarte de tu caballo del orgullo. Posiblemente llegues a un hospital, posiblemente caigas en cama, no sé qué te va a pasar, pero algo te va a pasar si no reaccionas. Sí, hermanos, porque Dios nos habla, y nos habla porque nos ama. Y ahora tenemos ahí a Saulo en el suelo, que no puede ver porque aquella luz lo dejó ciego. Aquella luz lo dejó ciego, lo toman de la mano y lo conducen hacia una casa. Ahí mismo en Damasco, lo llevan hacia un hogar, hacia una casa, y ahí está Saulo 3 días, ciego, en oración. Yo trato de imaginar todas las cosas que pasaron por la mente de Saulo mientras estuvo en esa casa solo, ciego, buscando a Dios, orando, tratando de entender lo que había pasado en el camino, lo que había sucedido en el camino. Trato de imaginar a Saulo teniendo ese encuentro con Dios. 3 días en los cuales Dios le empezó a revelar su voluntad, a enseñarle sus faltas, sus errores, sus pecados. No era irreprensible, era un pecador delante de Dios. Y sus credenciales religiosas de fariseo, a Dios no le importaba nada de eso, ni de la tribu de la que venía, ni del linaje
delante de Dios no era nadie, hermanos, y no era nada. Aleluya. Esa clase de experiencias, hermanos, si nosotros las tuviéramos con Cristo constantemente, entenderíamos por qué ahora encontramos a un hombre totalmente transformado, con una pasión única por Dios. Era un hombre sumamente apasionado por Dios. Un hombre apasionado por la oración, por la santidad, por la verdad, por predicar el Evangelio. ¿De dónde venía esa pasión que tenía ahora el apóstol Pablo? Tuvo un encuentro con el Señor que transformó su vida, que lo cambió. Él entregó al Señor todas las cosas que antes eran valiosas. Se las entregó a Cristo. Aquí están, Señor. Ya no son importantes para mí. Lo que antes tenía como importante, como ganancia, ahora es una basura para mí. Ahora es una basura para mí. Todo lo he cambiado por el excelente conocimiento de Cristo. Si hay algo valioso, hermanos, y hermoso que nos puede pasar a nosotros, es conocer al Señor. Pero yo veo un gran desconocimiento de Dios y de su voluntad en la iglesia de hoy. Seguimos teniendo el problema de la religión. Seguimos creyendo que agradar a los hombres es agradar a Dios. Ustedes saben que yo vengo de una religión organizada. El apóstol Pablo no hubiese escuchado el evangelio de Esteban si Esteban no hubiese predicado el evangelio. ¿Y sabe usted quién era Esteban? Era un diácono de la iglesia. Él fue elegido para atender a las mesas, para atender a las viudas y darles de comer. Ese era su ministerio, ese era su trabajo. Hermanos, pero este era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban era un hombre lleno, un joven lleno del Espíritu Santo, que no se conformó con poner comida en las mesas. Se va y comienza a predicar el evangelio en las calles de Jerusalén, porque no se puede contener. El llamado de Dios es algo que tú no puedes contener. Por favor. No lo puedes contener el llamado del Señor. Se va Esteban y comienza a predicar el evangelio en las calles. ¿Se imagina si la iglesia de Jerusalén, hermanos? Gracias. ¿Se imagina si la iglesia de Jerusalén, en donde Jacobo era uno de los pastores principales, fuese una iglesia como en nuestros días, así organizada? ¿Sabe qué, muchachito? Usted no puede ir a predicar a las calles. Usted es diácono. Usted aquí nada más puede barrer y limpiar el templo y atender a las viudas y darles de comer. Usted, para que pueda predicar en las calles, tiene que ir 3 años de seminario. Así es en la actualidad. Apagan el fuego en los corazones de los jóvenes y las siervas y los siervos del Señor, hermanos. La religión organizada es un asco en la actualidad. Es una basura en la actualidad. No sueltan a los siervos y a las siervas de Dios. Les da miedo que prediquen, que lleven el evangelio, que desarrollen sus ministerios. Si Esteban hubiese estado atado a una religión organizada, Saulo no hubiese escuchado la palabra de Dios. ¿Cuántos, hermanos, cuánto me pongo a pensar, cuánto lograríamos como iglesia del Señor si se dejase libertad, que el Espíritu Santo obrara en su pueblo como Él quiere obrar, sin controlar excesivamente nosotros al pueblo? Pero no, ¿sabe por qué? Porque por otro lado tenemos a Saulo, que creía que obedecer a sus autoridades
era obedecer a Dios. ¿Se imagina a Saulo en nuestros días? Si Dios le hablase de esa manera a alguien en la actualidad, si Dios te hablase a ti en tu cuarto, en la calle, hablase contigo y tuviese una revelación del Señor y pertenecieras a una religión organizada, tienes que ir con tu obispo y decirle: pasó esto, pasó aquello. ¿Y sabes qué te van a decir? Es una visión del diablo. No hagas caso. Yo lo viví. Yo fui evangelista en la sierra, en el Tuito, 3 años. Calle por calle, casa por casa. Tenía una bicicleta, hermanos, que pesaba como 40 kilos, yo creo. Me iba a los ranchos, todos los ranchos se los conozco. Trabajaba el evangelio. Bioto, Maito, Piloto, Tegua, Los Llanitos, etcétera. Toda la región. Llegaba a casa con los pies todos llenos de polvo. No, usted me ve guapo hoy, hermano. No me hubiera conocido en ese entonces. Todo blanco del polvo, del camino, de las brechas, sin poder hablar, porque como no llevaba agua suficiente, a veces llegaba a casa sin poder hablarle a mi esposa, no podía hablar, de que llegaba muerto de sed, deshidratado, con hambre, con frío. La bici constantemente se ponchaba, se rompía la cadena, pero yo llegaba feliz porque llevaba el evangelio. Extraño esos días. Nos cambiaron de lugar porque yo pertenecía a una religión organizada. Nos cambian de lugar y luego nos cambian a otro lugar. Yo bauticé a algunas personas ahí, sembré la semilla del evangelio. Después de mí mandan a otra persona, duró 3 meses y salió corriendo porque dijo: no, aquí está muy duro, hay mucha brujería. Salió corriendo, no aguantó. Entonces yo sentí una carga por esas almas. Yo las había bautizado, yo las había evangelizado, mis oraciones me habían costado. ¿Cómo las van a abandonar? Dije yo entre mí. Fui con el obispo y le dije: ¿sabe qué, hermano? Siento en mi corazón llevar la palabra al Tuito. Permítame ir una vez a la semana, hacer un culto con los hermanos que bauticé. Están solos. ¿Y sabe qué me dijo? No puedes porque no es tu área. Religión organizada es igual a basura. No puedes porque no es tu área, hermano. Perdón, como me acuerdo, me gana la emoción. Me acuerdo que llorando le dije: hermano, le dije, son almas. No son de nadie. Son de Cristo. Déjenme ir. No puedes irles. Esa área es atendida y supervisada por otra persona. Oh. Se imagina a Esteban, a Felipe, el evangelista, que con mi esposa María para Cristo, guiados por el Espíritu Santo, haciendo caso a estas cosas. Yo por eso digo, hermanos, ¿cuánto lograría la iglesia de hoy? No nosotros, toda la iglesia de hoy, si soltara las amarras del evangelio. Si dejaran que los jóvenes que quieren ir, váyase a donde el Espíritu lo lleve. Déjenme orar por usted para que Dios lo guarde, lo guíe. ¿Qué ocupa, vidas? ¿Qué necesita? Vaya y lleve la palabra. Pero no. Todo tiene que ser como ellos dicen. El apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, en lugar de regresar a Jerusalén, se interna a Damasco y está ahí 3 días. Buscando al Señor en oración, 3 días buscando al Señor en oración, ciego. Buscando al Señor ahí solo, hermanos.
Y entonces el Señor da instrucciones a un profeta llamado Ananías y le dice: mira, ve a la calle derecha, ahí está un hombre llamado Saulo. Ah, sí lo conozco. Él asola tu pueblo, asola tu iglesia. Ve y ora por él. Ponle en tus manos y ora por él. Él está orando. Instrumento escogido me es él. Se va a dar cuenta de lo que tiene que sufrir y padecer por mí. Lo hace Ananías en obediencia al Señor. Saulo es lleno del Espíritu Santo. Saulo bautizó en el nombre de Jesucristo e inmediatamente comienza a predicar el Evangelio del Señor. Con denuedo, con poder, con libertad. Establece iglesias en Corinto, establece iglesias en Éfeso, establece iglesias en Antioquía, aquí, allá, por todas partes. Comienza a llevar la semilla y el poder de Dios lo acompañaba. A donde quiera que iba, hacía milagros, sanidades, señales, levantaba discípulos, levantaba iglesias. ¿Qué le pasó a este hombre? Tuvo un encuentro real con Cristo. Se apasionó por Cristo, abandonó la religión y abrazó a Cristo. Dejó todas aquellas cosas que antes eran valiosas y abraza al Señor con toda su alma. Y ahora tenemos a un hombre que está a punto de morir diciendo: he peleado la buena batalla. Ahora puede mirar hacia atrás y recordar un día, hace muchos años, un día Cristo me tumbó hasta el polvo y habló conmigo. Tuve un encuentro real con mi Señor, con su presencia, y ese día marcó mi destino, cambió la trayectoria de mi vida. Ese día no se me ha olvidado hasta hoy. Soy una persona apasionada por Dios hasta hoy. Gloria a Dios. Gloria. Y he peleado buenas batallas. He terminado mi carrera. Solo me espera una corona de justicia. Me siento completo, satisfecho, contento con mi Señor. Me voy. Timoteo le dice: me voy. Tú sigue peleando batallas porque tú te quedas aquí, pero yo me voy. Queridos hermanos, yo creo firmemente que es tiempo de que cambiemos de campo de batalla, de que cambiemos de pelea. ¿Cuál ha sido tu pelea en los últimos meses, por los últimos años? ¿Qué es lo que peleas tú? ¿Por qué no te haces como aquel hombre? ¿Por qué no te bajas del caballo antes de que te tumbe? ¿Por qué no escuchas la voz del Señor que te dice: hey, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Reacciona. Deja el orgullo, deja la altivez, deja la confianza en ti mismo que has creado por lo que has logrado. Conóceme. Conóceme. Y una vez que conozcas al Señor, hermano, te apasionarás de Él. ¿Ah? Te apasionarás de Él de una forma que no se puede explicar. Hacen falta hombres y mujeres que estén apasionados por Dios, que estén apasionados por Cristo. Para que podamos llevar esa palabra del Señor, para que podamos ser instrumentos usados por el Señor. Aquí no somos una religión organizada. Yo les he dicho, hermanos, a donde el Espíritu Santo los guíe. Yo no los controlo, no los domino, no me pertenecen. Si a usted el Señor le pone en su corazón abrir una iglesia en su
su casa, hermano, ya se tardó, hágalo. Hágalo. Nadie le vamos a decir nada. Si has puesto en tu corazón que te vayas a la sierra con los huicholes o que te vayas a África, pues váyase a África. Desde aquí vamos a orar por usted. Haga lo que Dios está poniendo en su corazón a hacer. No tenga temor, servirle al Señor. A mí me dicen ahora, ¿y a ti quién te manda? ¿Tienen la preocupación? ¿Quieren que alguien me mande? Pues el Señor, les digo yo, el Espíritu Santo me guía. Sí, pero ¿quién te manda? Vean, hermanos, lo que hay en la cabeza del creyente de ahora. Si no perteneces a una religión organizada, a una denominación organizada, no puede Dios usarte. Tienes que estar sujeto a una autoridad. Si yo no hubiera hecho caso al llamado del Señor, hermanos, muchos de ustedes hoy no fueran salvos. No hubieran sido salvos, no hubieran sido rescatados, no hubieran tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios. ¿Se dan cuenta? Ustedes también deberían de hacer lo mismo. Déjense usar, déjense guiar por el Señor. Cambien su plan de batalla. Cambien el campo de pelea. ¿Por qué peleas? ¿Quieren que les diga por qué han peleado los últimos meses? Para ver quién tiene la autoridad en el matrimonio. Esas son las peleas tontas de los creyentes de hoy. Quiere mandar él, quiere mandar ella. Peleas porque quieres tener una economía más sólida, más fuerte. Peleas por aparentar que eres un religioso, una religiosa, y peleas porque todos te vean así. ¿Por qué peleas? Peleas con Dios porque no te cumplen los caprichos. ¿Cuáles son las peleas de los creyentes de hoy? Esas son. Peleas con tus hermanos porque ya no te saludó, peleas con el otro, peleas con aquel. Esas son las herencias, hermanos. Esto es un pleito de perros en las iglesias. Se están peleando los hijos de Dios por las herencias de los padres, de verdad. Esos son los pleitos, son las peleas de los creyentes de hoy. No, esa es una mala pelea, es un mal campo de batalla. Dice el apóstol, yo he peleado una buena batalla. He sido guiado por el Espíritu Santo y he peleado una buena batalla. Esa es la batalla que usted debe de pelear. Cámbiele, hermanos, cámbiele. Cambie su campo de batalla. Ahora comience a servir al Señor con todo su corazón, con toda su alma. Y en cuanto usted más conozca al Señor y más profundice en su presencia, se dará cuenta que todas las cosas que este mundo le ofrece son basura, comparadas con lo que el Señor te da. Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor.